Para unos se trata de alucinaciones, fabulaciones, confusión con fenómenos naturales, cualquier cosa menos algo real. Bien sea porque piensan que somos la única especie inteligente en el universo, o porque de haber otras, son tan enormes las distancias a recorrer que en modo alguno podrían llegar hasta aquí sus naves. Otros, sin especular con la teoría basándose en los hechos, piensan que la cantidad y calidad de los testimonios son una garantía suficiente de que el fenómeno es real, de que estamos siendo visitados por alguien procedente de quién sabe qué lugar. Para aquellos que los han visto, para quienes los han tenido cerca, no hay duda alguna, por supuesto. Sin embargo, para la gente común, para la mayoría del público, es una cuestión que no está clara, no saben a qué carta quedarse. El tema es si estamos correctamente informados, si los gobiernos, en sus archivos, conservan, guardan documentación suficiente para resolver la cuestión y por alguna razón nos la están ocultando. En definitiva, si desde el poder se nos oculta información respecto al fenómeno. Vamos a hablar de ello. El hombre ha sentido desde siempre la ansia de volar. Dotado de capacidades que le colocaban por encima del resto de las especies, no podía sin embargo remontarse por los aires y experimentar esa inefable sensación de libertad que el vuelo simboliza. Era como si los dioses le hubieran vedado que elevándose hacia el cielo llegara hasta el reino donde ellos habitan. Pero no contaban con que el hombre puede andar escaso de otras cualidades, pero no de tenacidad. Tardó milenios en conseguirlo, hasta que hace algo más de 200 años levantó al fin el vuelo por primera vez a bordo de un globo. Torpes, sujetos al impulso del viento, constituían el primer y fundamental paso, pero no eran suficientes. En cuanto tuvo otras opciones técnicas, el hombre se aplicó a la tarea de aumentar su autonomía de vuelo, a ser dueño del aire en lugar de depender de él. Era una batalla perdida, según los científicos de la época. Los cálculos matemáticos demostraban que los aviones jamás podrían volar. Durante un tiempo, los hechos parecieron darles la razón. Hasta que un histórico día, el 17 de diciembre de 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo sobre un objeto más pesado que el aire. Luego vino la Primera Guerra Mundial, y con ella la incipiente aviación recibió un impulso extraordinario. Ingenieros y técnicos se volcaron en esa nueva arma para dotarla de mayor poder destructivo, aumentando la potencia de sus motores, mejorando sus condiciones aerodinámicas. En una carrera vertiginosa, aquellos torpes pájaros de madera y tela se convirtieron en agudas y veloces saetas, en grandes e impresionantes máquinas, cada vez más alto, cada vez más lejos. Solo transcurrieron 76 años entre el primer vuelo de un avión y el día en que el hombre, cumpliendo otro viejo sueño, ponía su pie en la luna. Sin embargo, las cosas no han cambiado tanto. Aviones y cohetes responden al mismo principio aerodinámico. Motores que les impulsan en una sola dirección a costa de quemar combustible, tanto más cuanto más rápido o más lejos queramos ir. Eso es lo que por el momento sabemos hacer.
Y es mucho para tan poco tiempo. Esa es la técnica que utilizamos, la única que debiera mover a los vehículos que vuelan sobre nuestro paisaje. Pero no es así. Hace más de 50 años que los medios de comunicación vienen haciéndose eco de la presencia de otras naves, de otros aparatos distintos, insólitos, que respondiendo a técnicas y fuentes de energía absolutamente ajenas a las nuestras, surcan también el cielo. Son los ovnis, objetos volantes no identificados, vistos por millones de personas, fotografiados, filmados, detectados innumerables veces por el radar, pero sin identificación alguna. Naves dirigidas inteligentemente, pero de cuyos constructores y tripulantes no sabemos nada. Vehículos dotados de una tecnología que hace parecer a la nuestra poco menos que de la edad de piedra, que se pasean impunemente por el espacio aéreo de todos los países. ¿Tiene algo de extraño que desde su aparición los gobiernos se hayan ocupado del tema? ¿Puede a alguien sorprenderle que esos mismos gobiernos guarden en secreto toda la información que sobre esos objetos han acumulado? ¿Hay alguien tan ingenuo que crea que de tener en su poder una de esas naves estrelladas nos lo iban a contar? Estas son las imágenes de la presunta autopsia realizada a uno de los extraterrestres que se estrellaron con su nave en Estados Unidos, en Nuevo México, durante el año 1947. Proceden de dos rollos que, por defectuosos, quedaron en manos de Jack Barrett, el cameraman encargado por los militares de filmar las autopsias que a lo largo de varios días se realizaron a los cadáveres tripulantes de la nave. Que uno o varios ovnis se estrellaron entre 1947 y 1948 en Nuevo México, cerca de Álamo Gordo, donde los norteamericanos fabricaban y experimentaban sus bombas atómicas, es algo que para la mayoría de los investigadores no ofrece lugar a dudas. Documentos, filtraciones, testimonios e incluso las declaraciones iniciales de los propios militares señalan claramente que un ovni se estrelló en esa zona y en esas fechas. Los grupos civiles de investigación han presionado al gobierno de Estados Unidos para que divulgue todo lo concerniente al llamado caso Roswell, nombre de la base donde el platillo estrellado y sus tripulantes habrían sido conservados. Y coincidiendo con los momentos de mayor presión, aparece esta película, concretamente en 1995, año en que Barrett, el cameraman que la había guardado durante casi 50 años, se la cede a Ray Santilli, un productor de televisión inglés. La cuestión es si esta película es auténtica o falsa. Más tarde nos ocuparemos de esa posibilidad. Ahora sigamos algunos detalles de la autopsia. Como están viendo, se trata de un ser de corta estatura, alrededor de 1,20 m, voluminosa cabeza, vientre abultado y sin caracteres sexuales secundarios, aunque en la zona genital presenta una hendidura que le daría, al menos en ese aspecto, una identidad femenina. Manos y pies tienen 6 dedos, y su pierna derecha presenta una extensa herida con aparente fractura de los huesos. Los médicos, provistos de trajes aislantes, van a realizar una autopsia poco ortodoxa, un tanto rudimentaria, que en la segunda parte comentaremos. Primero recogen muestras de tejido perteneciente a la herida. Después practican los correspondientes cortes desde debajo de la oreja, bordeando la parte alta del tórax hasta el otro lado. Luego un corte central hasta el bajo vientre.
Separados piel y tejido subcutáneo, músculos y costillas, ha quedado al descubierto el interior del tórax y del abdomen, ocupados por órganos que, dada la mala calidad de la película, no se identifican bien. Diversas muestras son separadas del resto y depositadas en recipientes para su posterior estudio. En otro momento de la intervención, retiran con unas pinzas las membranas oscuras que cubrían los ojos, dejando al descubierto un iris de gran tamaño vuelto hacia arriba, como corresponde a un cadáver. En este montaje abreviado podemos ver ahora cómo se procede a cortar la piel de la cabeza transversalmente al objeto de acceder al cráneo. Después se cierra el hueso, retirando la bóveda craneal. Se ve cómo cortan las membranas que cubren el cerebro y en los planos siguientes cómo este es ya extraído, cubierto en gran parte por un tejido oscuro y depositado en un recipiente. Hasta aquí lo más sustancial de la autopsia. Pero además, en las películas seguidas por Barry Casantilli, hay otra en la que están filmados algunos instrumentos supuestamente recogidos del ovni estrellado. Entre ellos, unas planchas de aspecto brillante con 2 manos de 6 dedos impresas en cada una, como si hubieran formado parte de algún sistema de control. También se muestran en la película unas piezas alargadas con sección en T y contienen unos símbolos, tal vez una forma de escritura. Son otros elementos añadidos al rompecabezas de Roswell. Bueno, para desarrollar ese tema yo creo que tenemos a los invitados idóneos. Bruno Cardeñosa, que es periodista, lleva muchos años ocupándose del fenómeno ovni y bueno, nos viene muy bien porque tu último libro es Los archivos secretos del Ejército del Aire, el fraude de la desclasificación ovni. Así que supongo que tendrán muchas cosas que contar al respecto. Bienvenido. Salvador Freixedo, de sobra ya conocido de ustedes, aparte de ser experto en muchas materias, dentro del fenómeno ovni es una autoridad mundialmente reconocida. Javier Sierra, director de la revista Más Allá, no sé si lo comentaba antes, Bruno es redactor de la revista Más Allá. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, Javier es uno de los investigadores y divulgadores pues más conocidos también aquí en España del fenómeno ovni, autor de varios libros y que bueno, se caracteriza por su seriedad, su rigor y por hacer las cosas muy bien. Para mí es una satisfacción que estés aquí. Y Andrés Averasturi, que bueno, tampoco hace falta que lo presente a ustedes, no sé si has estado por ahí fuera, has venido en algún ovni, si no, yo tienes experiencia tengo al respecto o no. al revés, ¿O vas a llevar la contraria a todo el voy a mundo? llevar la contraria, para variar. Me temo. Sí. Bueno, pues comencemos por el tema del libro. Si queréis, como lo habéis estado antes en este coloquio, lo que se pretende es que sea distendido, que cada cual se manifieste como quiera. Y bueno, antes de que empecemos a charlar o a discutir,
Vamos a ir unos minutos a publicidad y luego volvemos otra vez al coloquio. Muchos de ustedes saben probablemente a lo largo de estos últimos años el Ejército del Aire español ha venido desclasificando todo o gran parte del material que tenían en sus archivos en referente al fenómeno OVNI, material que estaba clasificado y que por fin se ha desclasificado. Sin embargo, la impresión es que no se ha hecho todo lo correctamente que se debiera. Por lo menos el título del libro de Bruno lo sugiere así, el fraude de la desclasificación OVNI. Obviamente no vamos a hablar solo del caso del Ejército del Aire español, vamos a hablar también de los gobiernos en general, vamos a hablar de la célebre autopsia de Roswell, vamos a hablar de lo que pasó en el año 47, vamos a hablar del Área 51, vamos a hablar de esa especie de conspiración, que para muchos es real, que los gobiernos, todos o gran parte de ellos, están ejerciendo en torno al fenómeno OVNI, ocultando información, e incluso, tal como algunos sospechan, aunque tú no te lo creas, Andrés, en connivencia con los extraterrestres y realizando experimentos en común con ellos. Luego te daré mi opinión. Bruno, para empezar, para romper el juego, y de acuerdo al hilo de tu libro, no se ha hecho bien la desclasificación del fenómeno OVNI aquí en España, se están guardando cosas. No se ha hecho bien en absoluto, se ha hecho fatal. Desde un comienzo, y hablando con la ley en la mano, se trata de un proceso de desclasificación ilegal. Se han dado a conocer informaciones fotocopiadas, censuradas, no se han depositado con libre acceso los informes originales de cada uno de los casos que han sido desclasificados. Eso no es lo más grave. Lo más grave es que quienes han gestionado este proceso de desclasificación han mutilado la información, la han maquillado, se han guardado mucha de esa información y en ocasiones incluso hasta la han falsificado. Con un solo objetivo, restar credibilidad al fenómeno OVNI. Yo creo que tal vez convenga aclarar a algunos de nuestros espectadores que bueno, el Ministerio, lo que era el Ministerio del Aire antes, de los departamentos de defensa en este y en otros países, en cualquier país, por obligación, diría yo, se han ocupado del fenómeno OVNI desde que este empezó a manifestarse. En definitiva, se trata de objetos volantes no identificados que están vulnerando o violando el espacio aéreo de un país, y es algo que compete directamente al Departamento de Defensa. Entonces no tiene nada de sorprendente que el correspondiente ministerio, en este caso el del aire, haya estado acumulando información, no solamente sobre las apariciones de OVNI, sino sobre todos aquellos que directa o indirectamente estábamos vinculados con el fenómeno. Todo eso ha sido materia clasificada y por lo tanto secreta hasta hace unos pocos años. Se ha presumido de desclasificar y de en una actitud de apertura, pues volcar esos archivos para que la opinión pública tenga acceso y conocimiento de todo ello. Sin embargo, lo que está contando Bruno no es así. Muchos somos los que pensamos que no es así. Hay bastantes casos que hemos conocido directamente que sabemos que han sido investigados por el Ejército del Aire, que sin embargo no se han publicado, no se han desclasificado. Es decir, con toda seguridad hay material reservado. Y yo lanzaría la pregunta en general para que empecéis a hablar entre vosotros y yo me calle, que es lo que te voy a hacer. ¿Para qué todo esto, Salvador? Porque déjame decir una cosa. A mí, lo que diga el Ministerio del Aire o lo que digan los militares de la desclasificación, aquí en España me interesa muy poco. Nunca me ha interesado, la verdad. Y podía haber tenido acceso fácil a ello. ¿Por qué no me interesa? Porque los militares españoles saben muy poco, se han quedado atrás, y lo poco que saben lo mienten cuando lo dicen. Mienten, que se ha visto en los hechos. Por eso a mí no me interesa. Hoy día donde se cuece la cosa, en realidad, y yo no soy tiki yankee, pero donde se cuece es con los militares norteamericanos. Eso sí saben todo lo que se puede saber. Y como dice ahora Philip Corso, en ese fenomenal libro... Que murió hace unos meses. Sí, ya lo sé. ¿Murió o lo mataron? Y a él y a los dos amigos de él, que eran otros dos coroneles, que iban a publicar 2 libros más. Pero yo he estado en Los Ángeles ahora hace poco y me han dicho cosas muy interesantes de todo lo que hay por debajo ahí. ¿Y qué te iba a decir? Lo que me dice Philip Corso, él, que tenía todo el material cuando del OVNI caído en Roswell, él fue el que repartió. ¿Quién era Philip Corso? Philip Corso es un coronel que se acaba de morir ahora, ya viejo, y le está pasando lo que le pasa a muchos militares norteamericanos, que ya cuando se van al otro mundo, a pesar de que tienen un juramento de no decir nada y es un patriota por ahí,
Como se va al otro mundo, dice, yo no me aguanto más y ahora me importa un pepino lo que me digan. Y sueltan. Lo pasó a él, le pasó al Sarbacher, le pasó a muchos que se han ido muriendo, que han intervenido en el proceso de los... Pues él decía, los ufólogos, como se dice, que a mí no me gusta decir, los ovnílogos, siempre sabían cosas y nos decían algo, pero los militares íbamos no un poco delante de ellos, íbamos kilómetros delante de ellos. ¿Por qué? Porque ellos desde el primer momento, en cuanto había agua, en cualquier sitio del mundo se cayó un platillo en Noruega, lo fueron a buscar, de los primeros que se cayó. Y no, primero de los más interesantes para ellos, en cualquier sitio, porque lo siguen haciendo ahora, fueron a buscarlos a México y hasta me temo que la han venido a buscarlos aquí en España. De modo que donde se cuestan hoy las cosas y los que conocen a fondo son los militares norteamericanos. De todas formas, quizá la actitud del gobierno español, más en concreto del Ministerio de Defensa español, a la hora de desclasificar los informes, esa actitud que criticamos, bien puede ser consecuencia precisamente del secreto que puede existir en Estados Unidos y de los conocimientos intrínsecos sobre la naturaleza, el origen y la intencionalidad del fenómeno OVNI. No olvidemos que España es en definitiva un país satélite de los Estados Unidos, militarmente hablando y políticamente hablando, y probablemente esto no haya sido más que una consecuencia de ese supuesto gran secreto que guardan los norteamericanos. Hay una cosa curiosísima, los militares norteamericanos, y esto seguro que Salvador luego nos podrá dar más datos, comienzan a investigar el fenómeno OVNI en 1947, muy probablemente a raíz del incidente de Roswell, de ese estrellamiento de un objeto no identificado a las afueras de Nuevo México. Explica un poquito. Sí, bueno, lo que sucede a grandes líneas es, en el verano, antes de empezar el verano de 1947, comienzan a verse multitud de objetos no identificados sobre todo Estados Unidos. Se les acuña pronto el nombre en la prensa de platillos volantes, que es un nombre, un término que ha llegado hasta nuestros días, y justo en aquellos primeros días de desconcierto por parte de las autoridades, uno de esos objetos, parece que se estrella a las afueras de Nuevo México, es recuperado por los servicios de inteligencia de esa base militar y se elabora un comunicado de prensa abierto donde se reconoce que la Fuerza Aérea de Roswell ha recuperado un platillo. Inmediatamente después, pocas horas después, se desmiente diciendo que aquello que habían confundido los militares con un platillo era un globo sonda y se clasifica toda la información relativa a este asunto como secreto. De hecho, y es a donde iba, los militares norteamericanos investigan oficialmente el tema OVNI comenzando en 1947 y terminando en 1969 con el final del proyecto Libro Azul. Luego han seguido investigando, pero esa es la versión oficial. Y qué curioso que cuando termina de investigarse el tema OVNI oficialmente en Estados Unidos, comienza a investigarse en España. Es decir, en 1968 es cuando comienzan a trabajarse con más o menos seriedad las distintas informaciones sobre OVNIs. Como si de repente, a nivel de la esfera oficial, parte de la investigación hubiera sido trasladada a los países satélite de los que hablaba Bruno. Y hay un dato muy importante, en el año 79, creo recordar, se desclasifican en los Estados Unidos una serie de informaciones y entre esos documentos existían unas consultas que habían efectuado las autoridades norteamericanas a las españolas cuestionando acerca de la existencia de investigaciones oficiales. Esto ocurría en mayo del año 1968. Curiosamente, después de esa consulta que procedía directamente de la CIA norteamericana hacia el gobierno español, el gobierno de nuestro país, el Ministerio del Aire entonces, decide clasificar como confidencial toda la información relativa al fenómeno OVNI. Por lo tanto, y es una constante en otros países. A partir de ese momento, efectivamente, todos los países occidentales comienzan a investigar de una forma más consensuada, más racional, la naturaleza y todos los episodios relacionados con esos objetos que estaban constantemente, y muy especialmente en esos años, violando el espacio aéreo nacional de muchísimos países importantes. El tema llega al Parlamento Europeo. Giulio Reggi, un eurodiputado italiano, en el año 91 propone la creación de una comisión auspiciada por la Comunidad Europea para que investigue oficialmente el tema OVNI y se propone a un organismo francés llamado SEPRA, que es un eufemismo en realidad, las siglas de SEPRA sería algo así como el Servicio de Expertos en las reentradas de objetos en la atmósfera. Pues bien, se propone a ese SEPRA, que depende del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Toulouse, la NASA francesa, que se encargue de esa investigación. El tema no prospera, pero lo que sí que prospera es que hay una serie de comités científicos y militares a un nivel medianamente reservado en unos casos y muy reservado en otros, que están recogiendo desde hace muchos años esa información y no se está entregando a científicos o investigadores o a la opinión pública, que creo que nos merecemos tener esa información. La opinión pública. Yo voy a hablar un poco en nombre de la opinión pública. Entonces yo, bueno, he leído tu libro y sé muchas historias con casos concretos, pilotos que dicen que han visto, oído cómo describen ellos que se posa.
decir, todo eso me puede tener una cierta curiosidad. Yo creo que hay vida fuera de la Tierra. Sería ridículo que estemos aquí solamente habitando la Tierra. Yo creo que seguramente también hay ovnis. Pero a lo que he llegado es a que no me interese nada. Es decir, es que me tienen absolutamente sin cuidado. Porque si todo lo que consigo de un ovni, o si todo ese material más o menos secreto, es que se ponen delante de un avión, el avión da aviso, le persiguen 2 cazas, el otro sale zumbado y no sé qué, y desde el año 47, incluso antes, ¿no?, según muchas teorías, resulta que aquí no ha pasado absolutamente nada más que de vez en cuando vienen, los ven, los persiguen, no los persiguen, quedan bien, quedan como amigos, quedan como enemigos, pero a mí, como ciudadano de este pequeño globo, a mí no me afecta nada esta historia. O sea, no me han hecho ni nada bueno ni nada malo. ¿Me dejas decir? Sí. Es que la gente es tal la canallada que han hecho por el mundial, de tapar y tapar y tapar, se gastan millones cada año. Tapar la noticia real de que aquí hay otras inteligencias no humanas, que le pasa a la gente como tú, que con buena voluntad cree que aquí no pasa nada. Mira, la cantidad, tú estás disfrutando ahora cosas que vienen desde Roswell. Y ahí, si lees el libro de Philip Corso, que es un libro bárbaro, ya te digo, de un hombre que se estaba muriendo, que tenía 82 años, y digo, yo voy a decir. Y a él, cuando dijo, yo he trabajado con Eisenhower en la Casa Blanca, yo he estado en la NSC, que es el cogollo del gobierno americano, etcétera, empezaron a investigar a ver si decía verdad, y encontraron que todo lo que él había dicho es cierto. Y ojo, no es solo un militar, es un militar de una formación técnica tremenda, porque Corso era un científico de primera categoría. Pero Por eso, fundamentalmente, ¿qué es lo que decía? Pero ¿cómo me afecta a mí? bueno, Corso es un libro bárbaro, va diciendo de los restos cómo él se los fue entregando a la compañía Bell, que fue la primera, le entregó una especie de galletas, que tenían una especie de inscripciones así, y eso se lo entregó a los científicos de la Bell, que es de la compañía grande de los teléfonos. Pero Y que así procedían de un ovni estrellado. Sí, del ovni de Roswell, estrellado. Se lo entregó a esa compañía. Y entonces allí empezaron a los mejores científicos de Estados Unidos a ver qué era aquello. Cayeron en la cuenta de que aquello eran las válvulas de radio que se usaban antes, tremendas, que eran al vacío. Lo nuestro es un asco. Y a partir de entonces cambió totalmente. El año 47, en julio, cayó el ovni. En septiembre ya los transistores aparecieron. Y fue pues debido a... De modo que la tecnología electrónica, toda se la debemos a este señor. Y yo le dije, mira, los rayos... No, es que él te lo demuestra. Lo que pasa es que hay que enterarse. Mira, los rayos láser también. Estábamos empezando. Los alemanes eran los que más avanzados estaban. Pum, aparecieron, vieron que ellos tenían... Sobre todo lo más grande fue cuando vieron esa cosa, se dieron cuenta de que no era el germanio, era lo que se usaba, y sobre todo el selenio, era donde se hacían todas las lámparas, y se desapareció, y empezó a usar el cuarzo. Entonces se apareció el sílice, que es lo que se ha usado dentro, el sílice con arsénico. Eso te lo explica Philip Corso, ya te digo, de una manera científica. Entonces, los rayos láser, el día en Roswell probablemente no cayó un platillo, cayeron con diferencia de horas 2 platillos. Uno cayó cerca de Roswell, en Corona, y el otro cayó cerca de allí, porque parece que estaban haciéndose la bomba atómica o perfeccionándose entonces, y cayó en los llanos de San Agustín. Y un niño, que ahora se ha discutido mucho de él, y por ahí dice que de los que se acercó allí, en el ovni roto había una especie de, él dice, de cola de caballo, que se habían arrancado los cables, y él veía que en el extremo de aquella cola de caballo brillaban y hacían lucecitas, y él estuvo mirándola un rato. Este hombre tiene ahora como 60 años. ¿Y eso qué era? Era la fibra óptica. Y a partir de ahí empezó la fibra óptica, no me acuerdo a qué compañía dice que él se lo dio. Entonces, de la fibra óptica, ¿qué más? La visión nocturna. Hoy día hay unos aparatos que se criticó mucho en Roswell, tú sabes que le sacaban de aquí, de los ojos, le quitaban una cosa. Y los que saben de autopsias, es una tontería por ahí. Resulta que ellos usan unas cosas para ver de noche, y hoy día ya te venden los goggles que llaman para ver de noche, y eso es tecnología de estos. El láser también. Eso te lo dice tu fe en todo no, esto. fe, me lo dicen los escritos de Philip Corso, que queréis documentos, ahí los tenéis. Frente a un montón de demostraciones. Es cierto que quizá no haya, y es mi opinión, unas pruebas suficientes como para demostrar que nuestra tecnología no procede de ese estrellamiento en Roswell, pero en estos 50 años, y no son tantos 50 años, hablamos de una disciplina de estudios,
se tardó mucho tiempo más en saber que la Tierra giraba alrededor del Sol y estuvimos convencidos mucho tiempo de lo contrario. Es decir, que sigue siendo una disciplina joven y, sin embargo, hace tan solo unos meses en Estados Unidos varias universidades aprobaban un informe efectuado por un comité de científicos de mucho prestigio, avalados y financiados por el magnate Rockefeller, que llegaban a una serie de conclusiones rotundas sobre el fenómeno OVNI. No entraban en cuál era la naturaleza y la procedencia de estos objetos, pero sí aseguraban que se trataba de artefactos físicos, de artefactos con aspecto y comportamiento inteligente y que por lo tanto eran susceptibles de ser estudiados por la comunidad científica de forma abierta. Lo decían científicos de primera línea y de vanguardia en los Estados Unidos, que incluso recibieron el apoyo de 30 congresistas norteamericanos que le presentaron el informe al mismo presidente de los Estados Unidos, que lo aceptó de buen grado. Es decir, que hay unas investigaciones científicas que nos están conduciendo ya no a la creencia, sino a la certeza que hay un fenómeno digno de ser investigado y que puede ser quizá el mayor reto de la ciencia. La pregunta me sigue pareciendo válida. Entonces, ¿para qué? Y si por qué no vienen, que yo comprendo que es la pregunta que os hacemos siempre los más o menos escépticos y todo esto, que vengan y que digan hola buena. Hombre, yo creo que ahí sí. Y establecemos unos contactos, claro. Pero ¿por qué siempre todo tiene que ser tan misterioso? Ellos eligen, ¿por qué van a elegir ellos? Vamos a ver. ¿A quién eligen? Siempre a personajes más o menos, bueno, pues no me eligen a mí ni a, no sé si a ti. Ya, pero imagínate que es precisamente como tú sugieres que debiera ser, y que ese contacto lo establecen con las autoridades. Es lo lógico, por cortesía. Entonces, igual que vienen los embajadores de un país y la primera visita es al presidente del gobierno, pues imagínate que ha sido así y que su relación se ha establecido con las autoridades. Y las autoridades esos contactos los niegan y los ocultan. Es una posibilidad. Sí, eso es lo que estamos, sería una posibilidad, pero es como la posibilidad de los términos. Bueno, vamos a ver qué indicios hay o qué elementos de juicio hay para pensar que eso está sucediendo. Y de generación en generación las autoridades se van hablando con esta gente y van callando toda esta información. Supongo que el que tiene acceso a ese tipo de conocimientos, el que tiene esa relación, es una herramienta de poder fabulosa. Supongo que no tendrá ningún interés en compartirla con los demás. Si hay una guerra fría o si hay todo tipo de sucias maniobras por el petróleo o por mercados de diferente entidad, en algo tan importante como eso, pues supongo que el nivel de podredumbre y el nivel de juego sucio debe llegar a unos límites insospechados. Pero bueno, todo eso de momento es pura hipótesis. Vamos a ver qué datos hay para pensar que eso es real. A mí me asusta de todo este panorama la mezcla de informaciones, es decir, que haya información auténtica, información real, basada en investigaciones científicas, y que haya mucha intoxicación, mucha desinformación. No solamente intoxicación por parte de los medios de comunicación o por gente más o menos calada o loca que intervenga en estas cosas, sino que también hay unas fuertes dosis de intoxicación por parte de los propios gobiernos o militares que han trabajado en este asunto. Y es lógico. Es decir, el fenómeno OVNI, como fenómeno OVNI, es muy fácilmente utilizable por los militares. Ahora mismo se prueba sobre Valencia un aparato extraño sobre la base de Manises, que es más fácil que correr el rumor de que es un OVNI y nadie les pregunta ni les pide explicaciones. Es decir, que a ellos les conviene también ese secretismo. Pero hay otra cosa que creo que es muy importante. Muchas de las, entre comillas, pruebas a las que aducía Salvador en estos últimos años han aparecido en un momento muy especial de la controversia. En Estados Unidos, y esto es ley, cuando pasa medio siglo de un determinado asunto, ese asunto que ha sido clasificado revierte inmediatamente a la opinión pública. Jamás en la historia de los Estados Unidos, ni siquiera con otros incidentes que todavía no han cumplido la cincuentena, tipo el asesinato de Kennedy y tantos otros, jamás, como en el caso Roswell, ha aparecido antes de que se cumpliera ese medio siglo tantísima información y contrainformación, tantísima confusión en suma. Desde la autopsia del supuesto extraterrestre, de la que jamás había hablado y que las características anatómicas no coinciden con lo que decían los testigos originales del año 47, que ese es un tema que podemos entrar a debatir. La aparición de soldados o de testimonios que jamás habían intervenido en la controversia y que enfrentaban o daban datos contradictorios. Y justo en el momento en el que un congresista, llamado Stephen Schiff, que murió también hace poco tiempo, interpeló al gobierno de los Estados Unidos por la vía legal para que desclasificara toda la información sobre el caso Roswell. El gobierno norteamericano, y eso sí que es un dato único, ha elaborado 2 informes, uno de 200 y pico páginas, que parece una guía de teléfono,
sobre el caso Roswell, para tratar de explicarlo y decirle al contribuyente que lo que cayó fue un globo sonda secreto espía. En ninguno de esos miles de folios de información entregada a la opinión pública, en ninguno, Andrés ni Fernando, en ninguno aparece el documento que diga experimento secreto, julio del 47, globo sonda sobre Roswell. En ninguno. Tú ponte en el mejor de los casos. Ponte que el gobierno de Estados Unidos dice, efectivamente, allí cayó un objeto que no podemos decir que es de esta tierra, que no pertenece a ningún ejército, que no pueden seguir, y bueno, y venía tripulado, emergente, en el mejor de los casos, por un señor al que se le practicó una autopsia y tenía un cuerpo no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué? Y mucho. ¿Y qué? Y mucho. Probablemente sería la noticia más importante de la historia de la humanidad, desde el descubrimiento de América. Sería sobre todo la confirmación de una noticia que todos intuimos, que puede ser cierta en cualquier momento. Pero ¿y qué? Pero hijo, ¿y qué? ¿Cómo tú me puedes decir eso? Eso de que hay otra gente, una vez que transmitas que hay otras inteligencias superiores a las del hombre, prepárate a cualquier cosa. Ya te digo, la tecnología cambió radicalmente. Desde el año 47 admitiendo, hipotéticamente, 2 años antes de que yo naciera, ya lo estoy admitiendo, de que eso es así. Pero es que hasta ahora ni me ha aprobado el COU, ni me han solucionado los problemas de la Tierra. Hay que comer a diario, esa es otra cosa totalmente diferente. Es como tú me dices ahora, bueno, existió Roma, bueno, ¿y qué? Pues mira, el idioma que estás hablando... No, te estoy hablando de que existe Roma y que hay alguien, una mente superior, que es capaz de venir, que es capaz de controlar, que es capaz de aterrizar, que es capaz de vigilarnos, que es capaz de ponerse en contacto con las autoridades y que tiene mucho más conocimientos, más adelantado que nosotros, no hace nada para solucionar los problemas. ¿Por qué tú vas a decirle a ellos que tengan que hacer algo? Tú con el perro tú haces lo que te da la real gana. A lo mejor el perro quiere que lo saques a pasear. Yo le trato bien y si le veo que está enfermo le cuido. Y le pongo una tirita si veo que está... Yo no te he dicho que sean buenos, ¿oíste? Te recuerdo que en otro programa hemos dicho, yo tengo un libro que nos defendámonos de los dioses, y yo le llamo dioses a esos, con minúscula, pero defendámonos, yo no quiero saber nada con ellos, y aquí Fernando y yo, en más de un programa hemos dicho que se vayan a hacer puñetas cósmicas, ¿verdad? Y que nos dejen tranquilos aquí a vivir. Esa es mi teoría, la porque hay puñeta gente cósmica. que creen que son los buenos hermanos del espacio. No, yo les tengo terror, porque tengo amigos que han muerto por estar en contacto con ellos, los han matado prácticamente. ¿Entiendes? Tengo amigos... Pero no sé qué es mejor, entonces casi mejor que nos sigan. Yo no veo soluciones a esto, no veo nada positivo y por lo visto sí hay cosas negativas. Hay cosas negativas y hay cosas positivas, pero también no creas que todos son iguales. Es la gente que dice, todos son iguales. No, los españoles, ¿cómo somos? ¿Somos buenos o somos malos? Pues hay de todo, hay absolutamente. Yo centraría un poco el tema. La cuestión no es si existen o no existen, si están viniendo o no están viniendo. La cuestión es hasta qué punto estamos siendo manipulados, no de una forma exclusiva, sorprendente, sino una vez más, hasta qué punto estamos siendo manipulados en algo que es realmente trascendente, importante, que reservarse, guardarse conocimientos a ese respecto es una infamia. Es algo que deberíamos compartir toda la humanidad, ¿no? Hombre, yo creo que en el aspecto militar, lo que han hecho los militares, tanto españoles como de otros países, pero si nos centramos en el caso español, hay algunos ejemplos muy elocuentes, ha sido enmascarar su incompetencia frente al fenómeno OVNI. Es decir, los militares tienen una responsabilidad, que para eso están ahí donde están y la sociedad civil les respalda, que es la de la protección de nuestro territorio nacional. Hablabas antes de esa violación del espacio aéreo, que es sistemática, no es una cuestión baladí. Continuamente están entrando objetos no identificados en nuestro espacio nacional, muchos de los cuales acaban identificándose, son avionetas de contrabandistas o son globos estratosféricos que no tienen permiso o cualquier cosa. Pero la cosa cambia radicalmente y en los archivos que han sido desclasificados aparecen algunas insinuaciones al respecto, cuando uno de estos objetos, por ejemplo, toma tierra dentro de unas instalaciones militares. Es decir, ¿qué actitud tienen que tomar los militares o los responsables de la defensa ante una cuestión de ese estilo? Lo que han optado, y es la tónica internacional, ha sido por ocultar su incompetencia ante no poder explicar estos hechos. Con lo cual se ha generado un bucle muy extraño en el que, al no poner los datos en conocimiento de la ciencia o de personas que pudieran aportar alguna investigación al respecto, no se ha encontrado solución y también se ha creado otro efecto que lo estamos sufriendo desgraciadamente mucho en estos días, y es la creación de un segmento social que, permítame la expresión, alucina con los ovnis, es decir, desde sectas o grupúsculos que utilizan esto como una nueva fe, destruyendo no solamente sus vidas, sino las vidas de las gentes que tienen alrededor, hasta bueno, los chalados que están anunciando el fin del mundo y que desgraciadamente están creciendo desproporcionadamente últimamente. Quizás las razones del
que buscarlas en el desconocimiento de la naturaleza y de las intenciones y del origen del fenómeno en sí, vamos a llamar de la parte auténtica del fenómeno. Hay otras muchísimas implicaciones. Hace tan solo unas semanas me reunía durante bastante tiempo con alguien muy bien informado, como es el ex coronel Juan Alberto Perote, jefe de los servicios operativos del CSIS, y me confirmaba implicaciones del gobierno español dentro del tema OVNI hasta el nivel de utilizar sectas de carácter ufológico para operaciones de inteligencia, o hasta el nivel de enmascarar vuelos de prototipos aéreos norteamericanos sobre nuestro país, camuflándolos como ovnis y haciendo creer a la población de que estaban observando ovnis. Es decir, quizá las razones del secreto no haya que ir a un punto determinado, sino a diferentes aspectos que pueden provocar tanta confusión. Y se utiliza esto independientemente, y también nos lo confirmaba Juan Alberto Perote, de que exista un fenómeno real y exista un fenómeno auténtico, y confirme, y hablo de este mismo señor, confirme la existencia de sucesos como el de Roswell. Es decir, que hay una base real del fenómeno OVNI y luego otros muchos aspectos que son muy importantes a la hora del secretismo OVNI. Y uno de esos es la utilización hasta niveles insospechados que se puede hacer del tema. ¿Sabes lo que pasa? Que la utilización del término, por ejemplo, inteligencia militar, a mí ese término siempre me ha parecido antagonista. O sea, no, en el sentido de que cuando un militar, cuando un alto mando hace una declaración tan campanuda, tan abierta, como en Roswell cayó algo que se ha dado en muy pocas ocasiones, salvo el Philip Corso, no ha habido un militar importante que haya hecho una declaración de ese estilo, échate a temblar, porque, cuidado, que ahí pueden estar ocurriendo cosas raras y pueden intentar también hacernos creer lo que sea, ¿no? Con casi toda seguridad. Claro, y a mí ese es un tema que me produce especial urticaria, ¿no? El asunto de cómo se crean estados de opinión en determinados momentos por parte de organismos militares para que la población o propios militares inferiores vayan creyendo en unas cosas u otras. ¿Por qué, por ejemplo, y ese es un debate que sigue abierto después de tantos años, en Valencia, el 11 de noviembre de 1979, ocurrió un hecho importantísimo? Un objeto no identificado desvió de su ruta un avión comercial con 109 pasajeros a bordo que aterrizó en Manises. Despegó pocas horas después un caza de combate que siguió a ese objeto durante más de 90 minutos, también sobre territorio nacional. Y todavía, pese a que este asunto llegó a las Cortes y hubo una interpelación parlamentaria, el gobierno no dio una explicación de ese asunto. Cuando se desclasificó el caso, ni siquiera entregó la declaración del piloto de combate que estuvo 90 minutos detrás de aquel objeto y que no vio una luz, como se vio desde Manises, sino que vio un objeto troncocónico. ¿Y cuál algo sería físico. La naturaleza de ese fenómeno para que el gobierno haya tardado en responder? Año 1980, cuando se formula esa interpelación, entonces estaba el PSOE en la oposición, Enrique Múgica fue quien formuló esa interpelación. Pues bien, la respuesta a esa pregunta que efectuó Múgica ha aparecido a la luz pública en el año 1994. Han tardado 14 años en darse a conocer la respuesta. Por lo menos esto creo que Bruno, en su momento no se quiso dar a conocer, probablemente por una razón que es curiosísima. Te cuento. Porque muy pocos meses, antes de que se formulara esa interpelación, en febrero de 1980, el presidente Adolfo Suárez vio un objeto no identificado mientras regresaba en su avión de un vuelo oficial de Alemania. Y eso es algo que también se ha sabido ahora, hace muy poco tiempo. Y muy probablemente todas esas circunstancias contribuyeran a decir aquello de no meneemos este asunto. ¿Pero qué pasaría si los gobiernos dijeran que sí? Vamos a dejar esa pregunta y vamos a hacer una pausa para ir un momento a la publicidad. Dentro de unos minutos volvemos aquí, veremos la segunda parte del documento. Antes de ver la segunda parte del documental, del reportaje, como hablabais del incidente de Manises, como se le llamó en su momento, y de Múgica, yo recuerdo haberlo tenido en un programa que entonces hacía en televisión española, cuando el PSOE estaba todavía en la oposición, pero se acercaban las elecciones y estaba cantado por militares, determinó que ellos iban a ganar las elecciones. Y lo tuve en un programa de televisión española, la 2, hablando a propósito de eso, puesto que él era quien había hecho la interpelación al gobierno de la UCD sobre el incidente de Manises. Y delante de la Cámara, dice, bueno, parece claro que ustedes van a ganar las elecciones. Se va a acabar entonces con el secreto de los ovnis. Bueno, no es que me prometiera, pero me dijo con toda seguridad, si nosotros llegamos al poder,
tenga usted por seguro que vamos a esclarecer, o que vamos a todo lo que hay archivado, todo lo que hay oculto sobre el tema, vamos a darlo a la luz. Y la verdad es que no lo hicieron así. ¿Por qué? Por falta de voluntad, no, probablemente porque haya unos intereses importantes y que trasciendan, no solamente unas cuestiones de defensa y de España, sino porque estamos formando parte de algo. Y que los ovnis no es algo democrático. Vamos a ver la segunda parte del reportaje, venga, y luego continuamos. Vamos a ver. ¿Es auténtica la autopsia del supuesto extraterrestre que hemos visto antes? Lo cierto es que las objeciones puestas por los patólogos consultados no son ni mucho menos concluyentes. La primera es que no se trata de una auténtica sala de autopsia. Y es cierto, pero dadas las circunstancias, una base secreta militar y la necesidad añadida de realizar las necropsias con la más absoluta discreción, justifican que se habilitara una habitación para ese fin en la zona más restringida de la base. También se dijo que el teléfono de pared, visible en muchos planos, no corresponde a la época porque su cordón está rizado. Sin embargo, se ha podido demostrar que en el año 47 teléfonos con ese tipo de cordón ya existían e incluso estaban comercializados. Otra objeción puesta por algunos es que el cadáver sangre, algo que se aprecia en los primeros cortes con el bisturí. Ciertamente los cadáveres no suelen sangrar, salvo cuando la muerte se ha producido por asfixia o por inhalación de algunos gases, circunstancia esta perfectamente ajustada a unos seres que mueren en un accidente como el que teóricamente se produjo en el caso Roswell. La desconfianza mayor expresada por los expertos es que quienes realizaron la autopsia no lo hacen correctamente, no usan el método y la minuciosidad propios de un médico forense. Y es que con toda seguridad no lo es. Cirujanos sí, pero no patólogos. ¿Por qué? Si tratase de un fraude, y estaríamos hablando de un fraude complejo, costoso y magníficamente realizado, habrían recurrido a auténticos patólogos para que resultara más convincente. En la realidad suceden estas cosas. Bien porque por razones de secreto no se quisiese contar con personal ajeno a la base, o bien porque se pensase que lo importante no era determinar la causa de la muerte, por otro lado bien conocida, sino obtener las piezas anatómicas necesarias. Además, cuando se trata de circunstancias especiales, la administración norteamericana no es precisamente un modelo de eficacia. Baste recordar que la autopsia de Kennedy fue encargada a cirujanos eminentes y no a forenses. Y por último, da la impresión de que en la película, que es una pequeña parte de todo el material filmado, quienes realizan la autopsia saben bien ante qué tipo de cadáver se encuentran. Van directamente, sin titubeos, como en el caso de las membranas en los ojos. Muy probablemente, las imágenes corresponden a la autopsia del tercero o cuarto de los extraterrestres que supuestamente iban a bordo de la nave. Por otra parte, la película, tanto por su soporte como por la emulsión y el resto de características, se ajusta también a la época, a las películas que la Kodak comercializaba en 1947. Puestos a elegir una opción, y a falta de datos más concluyentes en su contra, yo me inclinaría por la autenticidad de la filmación. No me atrevería a decir lo mismo respecto a la que ahora estamos viendo, cedida para este programa por la revista italiana UFO, del grupo Non Siamo Soli, dirigida por mi amigo Giorgio Bongiovanni, el más célebre contactado del mundo en este momento y al que en su día dedicaremos un capítulo de la serie. La filmación que tienen en sus pantallas fue emitida el 14 de abril de 1997 por una cadena de televisión estadounidense. Según se afirma, ha sido sacada subrepticiamente de una instalación secreta, conocida por todos los investigadores, aunque oficialmente no existe, el Área 51, parte de la base militar de Nellis en el desierto de Nevada. En la
imágenes puede verse a un supuesto extraterrestre de voluminosa cabeza y grandes ojos oscuros, bastante parecido al de la autopsia que han visto antes y que, como él, se corresponde perfectamente con la descripción hecha por muchos testigos que relatan haber tenido un encuentro cercano con los ovnis. Hay cierto patetismo en esa criatura, aparentemente sometida a un interrogatorio. Incluso en un momento determinado parece sufrir una crisis y está a punto de desmayarse, siendo auxiliado por alguna de las personas presentes. No hay apenas datos sobre esta breve filmación. Para don Giovanni y otros expertos se trata de algo auténtico. Si es así, estaríamos ante un documento extraordinario. Para terminar, dejemos el terreno de lo especulativo, por probable y dramático que sea, y vayamos al de la realidad incuestionable. Lo haremos con un solo ejemplo: la entrevista realizada a un comandante de Ibérica, Juan Ignacio Lorenzo Torres. Su caso reúne una serie de características que ilustran perfectamente el tema de este programa. Tuvo un ovni cerca y durante bastante tiempo. Estableció una forma de comunicación con los tripulantes de la nave. Hubo confirmación de radar que siguió las evoluciones del objeto. Este respondía a unas características muy especiales: globuloso, blanco, con una red de líneas que le hacían semejante a un enorme ojo. Sin embargo, un año más tarde, otro piloto experimentado, Jaime Ordovás, junto a su tripulación, vivieron una experiencia similar con el mismo ovni o uno idéntico. La actitud de las autoridades y el informe oficial emitido pese a la rotundidad del caso son también una muestra evidente del descaro con el que se nos miente a los ciudadanos en lo concerniente al tema ovni. ¿Qué fue lo que pasó ese 4 de noviembre de 1968? Yo venía de Londres, iba a Alicante, y sobrevolando la ciudad de Barcelona, y ya adentrado casi unos 10 minutos del borde de Barcelona, que es una ciudad radioeléctrica, pues vi que, el control de Barcelona nos dijo que descendiéramos del nivel 310, que era nuestro nivel actual que llevábamos en ese momento, que descendiéramos a nivel 280. Y como habíamos oído un British Caledonia que venía en dirección opuesta, pues pensábamos que era por regulación de tráfico, que nos bajaban por ese motivo. Entonces le dije yo al segundo piloto que alertara a la vigilancia exterior para ver si veíamos el British Caledonia, que era el que nos afectaba, por el cual nos habían descendido del nivel 310 a 280. Y entonces yo intenté empezar a cenar, y en ese momento me dijo el segundo piloto, Celdrán, que ya tenía el tráfico a la vista. Fue cuando yo alerté también a la vigilancia exterior, y dijo, ya están ahí, y dije, un momento, y entonces yo pensé que aquel objeto extraño identificado, o el mismo British Caledonia, se nos echaba encima, venía a rumbo de colisión, y tal fue el susto que pasamos, que los tres, porque digamos en ese momento, el comandante que era yo, el segundo piloto, el señor Celdrán, el mecánico de vuelo, que era Cuenca Paneque, quitamos las bandejas, porque veíamos que aquello se penetraba en nuestro avión. Y súbitamente este tráfico se quedó parado como a unos 10 metros del morro de nuestro avión. Tan cerca estábamos que reflejaba luz. Aquello era como, yo siempre lo digo, que era como un ojo humano que tenía unas venas, era de un color grisáceo, azulado, mortecino, y tenía como unas venas que fluía como un líquido. Y luego tenía dos luces laterales que eran fijas de luminosidad, que siempre que se desplazaban los tres objetos o las tres luces juntas. O sea que yo pude apreciar que aquello era una nave, en el cual se componía de esos tres objetos que conformaban una sola nave. Estos se desplazaban a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, a una velocidad incalculable, que había que seguirle con la vista arriba, abajo, pero vamos, de una manera que no hay organismo humano que pueda aguantar esas aceleraciones y esas deceleraciones tan súbitas que nos estábamos viendo.
Y lo que aparece después en los periódicos y en los informes es que visteis el planeta negro. ¿Qué se siente cuando a uno le toman por tonto? Bueno, es que antes de que saliera publicado en todos los medios de comunicación, que los pilotos, concretamente dijeron pilotos de Iberia, porque éramos los que estábamos en el candelero, pues ya nos habían dicho que nosotros, que no se podía manifestar porque había habido problemas en América con Orson Welles, con la Guerra de los Mundos, que había habido suicidios, que había habido histerismos, y yo concretamente le recordé que el día que se nos ponga Venus en el Ministerio del Aire, a ver qué explicamos a de esta pregunta. Hay muchos compañeros míos que han tenido avistamientos, pero no lo quieren manifestar, pues por miedo al ridículo, por miedo a ver qué van a pensar, porque si tenemos afán de protagonismo, por mil causas. Entonces, hoy en día hay un convencimiento de que todos creemos en que hay vida extraterrestre. Sería absurdo pensar que el planeta Tierra es el único con vida inteligente. Lo que pasa es que, claro, pues hoy en día esto yo estoy seguro que poco a poco se irá demostrando. Pero hoy en día no hay, es como un juicio. Tiene que ir uno con las pruebas muy... Estamos en un periodo de observación. Yo creo que nos están observando, están respetando un poco nuestra intimidad, sobre todo que no hay organismo humano que pueda aguantar esas aceleraciones, porque de un objeto que está prácticamente estático al instante tener esa velocidad incalculable es algo que se escapa a la tecnología que actualmente conocemos. Yo que actualmente soy un convencido de la vida extraterrestre, desde aquel momento a mí no me ha cambiado la vida para nada. Es más, me ha interesado conocer esto y estoy feliz de haber tenido esta ocasión de conocer que hay algo que ha despertado esta inquietud que puede tener todo ser humano de conocer. A mí no me ha variado para nada. Lo que me podría hacer daño es que me estén ocultando cosas y que después me sentiría estafado, como creo que hay mucha gente, porque la opinión pública, para mi manera de ver, está muy mal informada, y yo creo que habría que informar, y yo creo que no pasaría nada en absoluto. Bueno. Bien, continuemos. Os he interrumpido antes de... Mújica, lo mismo que te dijo a ti Mújica, dijo Carter solemnemente antes de que lo dijeran presidente, y cuando llegó yo te podía contar cómo fue la cena y le enseñaron todo, que el hombre no sabía nada, y se quedó hasta... Dicen que cuando encendieron la luz después de enseñar los vídeos y le enseñaron no sé cuántos tomos de lo que tenían la agencia que fuese, dice que le caían unas lágrimas. Eso dicen de Carter, y conste que todos los presidentes... ¿Estaba desenfocada o por qué? No estaba desenfocada, no, porque están haciendo muchas cosas. Eso de que llegaron y no pasa nada, vaya que se pasa. Pregúntale tú a miles de personas que han sido abducidas. Lo que pasa es que se lo tienen callado, etc. Algunas son negativas, otras son positivas, porque hay gente a las cuales han curado. Y esos son hechos, Andrés, no son creencias. Gente que estaba en la silla de ruedas y lo han curado. Y él dice, ¿quién me curó? Pues me curaron unos señores que vinieron aquí, me llevaron al pasillo, me volvieron a bajar. Salvador, como los que van a la Virgen de Lourdes y salen andando. Muy bien, pero eso la Virgen de Lourdes, habrá que echarle bendiciones a la Virgen de Lourdes. Yo te hablo ahora de es decir, que son hechos, mientras no haya una ventanilla. Yo lo que quiero es una ventanilla para ponerme en contacto, bueno, decir, ¿quién da la vez para hablar con los extraterrestres? Yo soy el último. Hacer una... Yo quiero, cuando os he dicho antes, ¿qué pasaría si los gobiernos de qué pasaría? Pero lo lógico es que se organizara una especie de bienvenido a Mr. Mars. Es decir, que todos fuéramos con nuestras peticiones a los extraterrestres. Yo quiero una máquina de coser, yo quiero que me arregle no sé qué, yo quiero decir... Bueno, eso es ya caricatura. No, pero te quiero decir, pero que es así. Es decir, ¿por qué? ¿Qué problema hay en decir que sí, si hasta ahora estamos en esos niveles? Bueno, en principio... problemas, créeme. Vamos a enumerar unos para ver qué razones puede haber para ese secretismo, para esa manipulación. Mira, hay una película, yo no recuerdo cómo se llama, en la cual un general, alguien que estaba, no me acuerdo el nombre de la película, que estaba también acercándose mucho a la realidad, un día lo citó y le dijo, siéntese usted aquí. Y le dijo,
¿Qué le parece a usted si nosotros de repente, el presidente de los Estados Unidos, de repente un buen día dijera, señores, aquí hay otras inteligencias que están por encima de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada con ellas. Y eso se ha visto el año, creo que fue 53, encima de Washington, no en cualquier sino encima de Washington estuvieron jugando los ovnis. Salieron los aviones a perseguir los ovnis, hicieron así, cuando se les acabó la gasolina, volvieron a bajar los ovnis. Y luego lo repitieron a dos, y eso lo vio todo el mundo. Y tardaron, ¿no? Trabajaron muchísimo para que aquello, explicarlo de mil maneras y inventar otras noticias para que, y eso lo han estado haciendo. Fíjate que cuando años hizo y años. Orson Welles aquel teatro en el aire, efectivamente entonces la gente se llenó de pánico. Ahora mismo sería imposible, la gente no pasaría nada, no se movería de su casa. Creo que era con el, Yo creo que no, con el yo creo 60 aniversario de la experiencia radiofónica de Orson Welles, la experiencia, la simulación de ese contacto se repitió en Portugal. 2 personas se suicidaron y lo hizo una pequeña emisora de radio portuguesa. Y sin embargo se demostró que efectivamente todavía esa posibilidad de un gran contacto como el que simuló en su momento Orson Welles puede provocar grandes problemas a nivel social. Además, antropológicamente hablando, la historia tiene sobrados casos para demostrarlo, cuando un pueblo extraordinariamente tecnificado entra en contacto con otro muy inferior, se produce una absorción por parte del superior hacia el inferior que parece bloquearse hasta desaparecer. Mira, ¿qué pasaría, que preguntabas tú? El cine lo ha intentado contestar y además en estos últimos 3 años ha habido muchas respuestas a ello, ¿no? En Independence Day, en Mars Attacks y en tantas otras películas. Y siempre, si te fijas, estaba en el cine esa doble respuesta. Es, por supuesto, con el punto de vista norteamericano. El de los chalados que se van al desierto a recibir a los extraterrestres y el de los científicos preocupados. Eso es una visión muy limitada del asunto. Lo que pasaría probablemente es que de entrada empezaríamos a ver nuestra historia y nuestra presencia en la Tierra probablemente de una manera muy distinta, por una razón, porque no es aquello de que se presenten mañana o lo admita el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno español, sino que una vez que se diga sí, están aquí, uno comenzaría a revisar en los libros de historia, empezaría a descubrir que Plinio el Viejo hablaba de clipeis ardentes, de escudos llameantes. Se está haciendo sin necesidad claro que las revistas lo están haciendo de eso, y una determinada clase de periodistas también, pero es muy distinto que nosotros lo hagamos, digamos, desde el plano heterodoxo, desde el plano herético, que es un poco en el que todavía nos movemos, y otra cosa muy distinta es, bien, lo ha reconocido el presidente Aznar o el presidente Clinton, y además es que antes también estaban aquí. Y además esto coincide mucho con las leyendas de la creación de los dioses venidos del cielo, etcétera. Es decir, solamente desde ese punto de vista, y hilando todos esos cabos, habría mucha gente que empezaría hasta a cuestionarse sus propios fundamentos religiosos y que verían en la estrella de Belén un ovni, en la nube que guió a Moisés por el Sinaí una nave nodriza y tantas otras cosas más. Es decir, que los cimientos culturales y religiosos en los que se asienta nuestra humanidad por lo menos se tambalearían. Mira, Andrés, a mí lo que está diciendo ahora... ¿Tú crees que esa es una razón para ocultarlo? No es una razón. Me parece algo demasiado altruista. No, exactamente. Para ellos no les... Ellos también querían ocultar muchas de estas cosas para que no cayeran en manos de los rusos, que la KGB, eso dice Filiporto, estaba acosando porque se daban cuenta de que ellos tenían algo. Aunque a los rusos parece que les pasaron cosas por el estilo, porque los rusos llegaron a la luna antes que nosotros. No sé qué te iba a decir. Lo que tú decís, y no, lo decías tú ahora. A mí, solo el convencerme de que realmente había otras inteligencias, eso me echó por tierra todas mis creencias religiosas. Todo esto es ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas de todo el mundo. ¿Dónde queda la providencia? ¿Dónde queda Dios? El Dios único ese. Cuando hay otros seres, estos señores, yo me pregunté enseguida, ¿están redimidos o no están redimidos? ¿Creen en Jesucristo, el Redentor del universo o no? ¿Van al infierno o no van al infierno? Todo eso para mí se pulverizó. Por eso absolutamente no queda nada de aquello. Y ahora no sé, pero vivo tranquilo, eso sí, no estoy angustiado por estas cosas, pero realmente creo que se ha agrandado mi fe en el cosmos, en que realmente estamos haciendo parte de una cosa que no conocemos. Pero todas las niñerías que enseña tanto el cristianismo como todas las demás religiones, nada, se fueron por tierra, absolutamente. Para que tú veas, eso tiene importancia. Yo estoy muy por la labor de echar por tierra muchas cosas. A mí me gustaría que eso fuera así. Y aparte que no tiene que ser como lo de Orson Welles, sino que tienes que acostar un lunes y el martes aparece lleno de extraterrestres por la calle. Tienes que ver esas cosas. Si durante no sé cuántos años han estado esos contactos y lo demás, hombre, se pueden estar otros 10 o 15 años preparando la situación, reconociendo una serie de cosas. El
elementos para que esto sea una cosa normal, tranquila, un encuentro, bueno, pues pacífico y aceptado, sería bastante fácil de hacer para una serie de gobiernos. Pero ¿quién te asegura a ti que eso no esté ocurriendo en la actualidad, que no se esté preparando a la población para eso? Sí, al hilo de eso que estás diciendo, de esa pregunta, yo quería a vosotros tres, Andrés y yo nos quedamos fuera, vosotros tres que sois expertos en el tema, que lleváis muchos años investigándolo, ¿tenéis el convencimiento de que se está ocultando información? No la sospecha, el convencimiento. Total. Total y absolutamente. Con pruebas. Se está ocultando información y lo tenemos de acuerdo. Y eso, si está sucediendo aquí, que supongo que la información que tenéis desde aquí está sucediendo en otros países con toda seguridad también. Y en Estados Unidos rotundamente sí. ¿No? Sí. Bueno, ahora lo que habría que ver es cuáles son las razones, a vuestro juicio, para esa ocultación, para esa manipulación de la opinión pública en referencia al fenómeno OVNI. ¿Qué razones puede haber? ¿Qué razones se os ocurren a vosotros? Bueno, esta misma que estamos diciendo, que aunque parezca que no, habría verdaderamente una especie de terremoto en las conciencias, no de los pobres desgraciados que tienen que arañar todos los días la tierra, ellos seguirán viendo a ver cómo comen. Ya, Salvador, pero perdona, pero para eso los gobiernos no tendrían que hacer absolutamente nada, no tienen por qué manipular, simplemente con no desinformar. Bueno, pues ya habrían cumplido su función. Fernando, pero la gente, los periodistas hablarían un gran jefe de la CIA, el tal Marchetti, tú de las cosas que dice, yo no soy de esa opinión, pero esta gente, los grandes, ¿verdad? Y él, ya te digo, se había retirado de la CIA, pero había sido de los jefes grandes de la CIA. Creen que si la masa se entera de que realmente aquí hay otras autoridades, diríamos, por encima de las nuestras, se les van a ir de las manos, a las autoridades actuales se les va a ir de las manos, la cosa va a haber una especie de revolución. Pero lo que estás planteando es la existencia o la posible existencia de un gobierno por encima de los gobiernos humanos. Es decir, alguien que en connivencia con los poderes más elevados o con los países más potentes de este planeta, en connivencia con ellos, está decidiendo el futuro nuestro. Es que yo creo que eso está pasando ya de una manera indirecta. Mira, yo no quisiera que realmente quedara esto en una ovnilogía de primer grado, que si se ha visto, así no ha visto, que los militares. Como hemos prescindido de eso. Hoy día la cosa está mucho más avanzada. Para mí hoy día el estudio del fenómeno ovni está en saber hasta qué punto llega la relación de los humanos, de las autoridades humanas con estos señores. Y llega a un punto increíble. Es decir, aunque no lo creas, Andrés, hoy día, y mucha gente no lo cree, por ejemplo, están trabajando conjuntamente. Hoy día los humanos estamos haciendo ovnis. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay unos enanos ahí metidos en ciertas bases que sabemos muy bien dónde están y que no es ni solo, ni una, ni dos, y están haciendo ovnis. Y a veces les han estallado los ovnis. ¿Qué sabe? Bueno, a mí me parece el volumen de información que podemos manejar aquí a lo que, por ejemplo, está sucediendo desde hace bastantes años en Puerto Rico, donde, bueno, pues con esa forma de colonialismo más o menos encubierto se utilizan esos países pues para cosas que varían en su propio territorio. En Puerto Rico hay una guerra en el suroeste de Puerto Rico. Mira, hay ciertos tipos de extraterrestres que están en buena conexión con nosotros y con los militares, ¿verdad? Pero hay otros, en cambio, que no. En Puerto Rico hay una auténtica guerra en el suroeste, hasta tal punto que los norteamericanos les tiran unas bombas para debajo, y esto no son utopías, que hacen terremotos, han rajado las carreteras. Yo he visto las carreteras rajadas para ver si lo sacan de allá. Y ahí, encima de la famosa laguna que hay en la parte suroeste, y de la Sierra Bermeja y todo eso, ahí es donde un ovni enorme se tragó a dos casas que lo estaban hostigando, pum, y se tragó uno por la derecha y otro por la izquierda. Y ese mismo, no sé si ese mismo día o esos días, había un portaaviones allí delante y no sé cuántos barcos más, a ver qué hacía un portaaviones en un sitio que no tiene que hacer nada, porque la base de ellos está muy lejos de allí. 3 ovnis más, 3 Phantoms, los 3 también desaparecieron, no volvieron nunca. Y ahí han visto toda suerte de cosas en esa, porque parece que hay una base ahí, pero eso es uno de los sitios, ¿entiendes? Yo no sé si la situación llega hasta límites tan graves, entre comillas. Lo que sí que es cierto, a propósito de lo que decías, de que se están desarrollando ovnis terrestres con la ayuda de seres de otros mundos, quizá no haya que ir a buscar interpretaciones a ese nivel. Probablemente es lo que nos han querido hacer creer.
Pero lo cierto es que en los últimos 10-15 años se han desarrollado en los Estados Unidos varios proyectos. Algunos de ellos ya los conocemos y son públicos porque se han utilizado en las sucesivas guerras del Golfo, aviones de forma triangular, invisibles al radar, indetectables, cuya apariencia, cuya morfología podríamos identificar con esos ovnis. Sin embargo, todos estos artefactos no han sido desarrollados por generación espontánea, sino que se trata de una tecnología paralela que se viene desarrollando desde hace muchísimos años, y Salvador, incluso antes de que se produjera el accidente de Roswell, que es de cuando parte todas estas suposiciones. Ya antes la empresa Northrop empezó a desarrollar sus armas volantes, de las cuales descienden los modernos F-117, los B-2, los Aurora. Lo que pensáis es que parte de la tecnología terrestre podría derivarse de información que ellos han dado a los gobiernos. Yo creo que es lo que nos quieren hacer creer. Eso es lo que nos quieren hacer. Yo creo que es lo que nos quieren hacer creer. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? Nos quieren hacer, o sea, es una opinión, por supuesto, no tengo las pruebas para demostrarlo, pero en base a cómo funciona el fenómeno OVNI, cómo actúan las autoridades en torno a él, y en base a esa desinformación que parece, de la que parece nutrirse la ufología procedente de fuentes en ocasiones muy elevadas, militares, pero sin embargo fuentes también que en ocasiones han resultado sospechosas. Y probablemente lo que ha pretendido es desviar la atención sobre la verdadera naturaleza, la verdadera tecnología, los verdaderos lugares donde se están desarrollando esas armas secretas, no tan secretas algunas, y cuya apariencia, insistimos, no solo se parece mucho a ovnis, sino que su presencia en los cielos es identificada por muchas personas, por muchos testigos como tales, como naves de otros mundos, lo cual es la cortina de humo perfecta que pueden buscar los gobernantes de los grandes países. Salvador ha dicho antes una gran verdad, y es el asunto, cuando hablabas de Philip Corso, de ese coronel norteamericano, que son señores que hacen sus juramentos de lealtad, y además probablemente mucho más que los militares o los ciudadanos de cualquier otro país. Allí el asunto de la bandera, del himno y de todo esto se lo toman muy a pecho. Que un señor que haya hecho ese juramento de repente parezca que ha deshecho ese juramento y comienza a contar cosas raras, también me parece muy sospechoso. Yo abundo un poco más en esa tesis. ¿Cuánta de la información que ha dicho Corso es cierta? No lo podemos saber, porque solamente tenemos la palabra de Corso, desgraciadamente. Pero Bruno, ¿y por qué un gobierno necesita la disculpa o necesita poner como pantalla eso para hacer una serie de avances en el tema militar? Hombre, porque desgraciadamente el mundo sigue enfrentado. La Guerra Fría aparentemente ha podido acabar, pero los confrontamientos entre bloques... Que son los que controlan más con que se aumenten los gastos de defensa. Cada vez que van mal en los puenteos, en los tanteos estos, se vamos a aumentar los gastos de defensa y y están encantados. Claro, pero el desarrollar esos modernos prototipos de aviones de extraña apariencia necesita una serie de vuelos experimentales que no es conveniente que la población los conozca, porque pueden filtrarse informaciones a países potencialmente enemigos. Y si estos vuelos experimentales, que en ocasiones se han estrellado y se han identificado como estrellamientos de presuntos ovnis, son interpretados como tales, como ovnis, habrán conseguido el objetivo, que es pasar desapercibidos. Cuando se dio a conocer la existencia del F-117A, este avión triangular, negro, indetectable al radar, se dieron a conocer informaciones sobre los lugares y las fechas de vuelo de estos artefactos en vuelos experimentales, y se descubrió que coincidía perfectamente con oleadas de avistamientos. Por lo cual sí hay un paralelismo y sí hay una intencionalidad, pero ojo, no quiero decir con esto en absoluto que ese sea el razón del secretismo, que hay otra mucho por sería una utilidad, una utilidad de cortina de humo para todo tipo de investigaciones. Con los ovnis han tapado a proyectos de ellos, hechos humanos, y con los proyectos humanos se han tapado ovnis. Han hecho las dos cosas, cuando les convenía. Déjame decirte una cosa para que acabe ya pensando más allá. Los norteamericanos tienen un avión fruto del proyecto Aurora, que según otro, te recomiendo que leas el libro de Michael Wolff, que no es broma. Ese señor le mataron, coronel también, le mataron a la mujer y al hijo para hacerlo callar, y él se salvó de milagro, para que veas que las cosas no son de broma. Pues Michael Wolff dice, el Aurora va y vuelve a la luna. Eso no lo sabe nadie, y ahí queda eso, porque ese otro que escribió un libro a la desesperada, dice, me mataron a mi mujer, a mi hijo, ahora voy a decir lo que me dé la gana. Es el libro más profundo que puedes leer sobre ovnis. Michael Wolff. ¿Y por qué me dice la verdad este señor? ¿Por qué me dice la verdad? ¿Por qué? Me dice la verdad. Él. Sí. Porque está desesperado, porque tiene que ser se la tragó durante muchos años. Y esa desesperación no le lleva a fabular y escribir
una serie de cosas que No, en realidad... mira, cuando a uno está como Pero ¿por tal, qué que le se crees está a muriendo, ese y no le crees al que porque dice se lo está muriendo, contrario? porque ya no tiene nada que hacer, y además sobre todo dice, yo estoy desesperado, a mí Salvador, me han tú es que matado, a tienes mi una mujer y a tendencia mi hijo. natural a creértelo, y yo mi tendencia natural es a dudar. Mira, yo cuando un hombre da la vida por algo, creo en ese hombre. Sí, hombre, sí, yo también, pero también han dado la vida equivocadamente mucha Ese gente. no es que ha dado la vida, yo lo he dicho de otras cosas, Sí, pero sí, cuando un hombre veo que va tan en serio, y sobre todo, Michael Walsh es un Einstein, no es un pelagatos cualquiera, es un hombre comparable a Einstein, y ya tiene tal cantidad de descubrimientos él en todas las ramas de la electrónica, y de las computadoras, y de una cosa de la cual oirán ustedes hablar dentro de poco, que es la visión remota, y es también uno de los hombres, es decir, que se pone así, y él es un supervidente, pero no porque él nació así, sino porque han inventado ciertas cosas. Y eso está ahora así. ¿Y quién lo sabe? Los militares. ¿Y quién se lo enseñó? Los señores de arriba. Créeme, hoy día están pasando cosas tremendas. La gente está todavía en los avistamientos y que se los militares dicen que bajó, que no bajó. Eso a mí no me interesa nada. Hoy día el fenómeno OVNI está ya en la parte, diríamos, mística, en la parte interna, en la parte de la mente. Por ahí es por donde andan las cosas. Bueno, la sensación que a uno le queda, aparte de que estamos hablando sin conocimientos de primera mano, sin ser nosotros testigos de esas cosas, testigos del fenómeno ovni, sí, porque muchos lo habéis sido y tú los has visto en varias ocasiones, testigos indirectos porque habéis entrevistado a multitud de personas y personas totalmente serias, objetivas, razonables y normales que han tenido experiencias de ese tipo. Pero da la sensación de que fuera de eso, de ese conocimiento nuestro directo, como investigadores o divulgadores, y que aparte de ese conocimiento nuestro, a través de lo que algunos en situación próxima a la muerte o desesperación cuentan, y que puede ser creíble o no creíble, depende de la veracidad que tenga el autor y de su personalidad, uno se queda con la sensación de que en este, como en tantos otros temas, se nos está ocultando, Hombre, que algo pasa. Parte o gran parte de la verdad. Y eso, pues, no sé a ustedes, pero a mí desde luego me crea una cierta incomodidad y no iba a decir frustración, pero no, en el fondo lo que me crea es... Cabreo. Sí, yo creo que ese es el término adecuado. Yo creo que ya va siendo hora, ¿no?, de que nos tomen de por verdad adultos se y no hagan como las niños. cosas bien, se cuente lo que haya lo que haya. Yo creo que todos somos ya suficientemente maduros como para asumir la realidad, y si no lo somos, pues nos fastidiaremos, pero si la realidad es una, pues no se nos puede hurtar, ya maduraremos, y si no, pues nos volveremos locos de miedo, pero nadie tiene por qué tutelar nuestra capacidad de juicio, nuestra capacidad de sorpresa o nuestra angustia. Bueno, no me quiero poner trascendente, vamos a dejar aquí el tema, volveremos con alguna frecuencia al fenómeno ovni, porque tiene aspectos